Muy buenos días, su American Voices. ¿Cómo están? Eso, que se escuche en Amazon Prime. Muy bien, qué lindo. Esa es la energía. Muy bien, vamos a quemar el metro. No es cierto. Oye, pero en serio, muchas gracias, de verdad. Era para entrar en energía, pero los sueños se pueden cumplir, como el sueño de estar en este podcast maravilloso, su American Voices, en este especial día en el cual hemos abierto para todas las disciplinas y estamos con un hombre, un sinónimo de podcast en Chile, un hombre que también está en la FM y también un hombre que conoce el mercado en todas sus facetas a través del podcast. De eso y mucho más. Vamos a conversar con Tomás Leiva de Tomás Va a Morir con nosotros. Un aplauso para él. Tomás el amigo, ¿cómo estás, Tomás? Bien, amigo, muchas gracias por la invitación. Muy contento de ver todo lo que se reúne alrededor de las comunicaciones, que es como lo más bonito de ver. Me impresionó ver tanta gente reunida para simplemente ver qué se hace en alguna de las tantas áreas de las comunicaciones. ¿Tú cómo comenzaste a meterte en las comunicaciones? Y quiero ir a tus recuerdos de cómo fuiste metiéndote en el mundo radial, por ejemplo. Tal vez en la casa, con los papás, suele ocurrir uno que empieza como a enamorarse de la radio. ¿Cuáles son tus primeras rememoranzas? Mira, a veces yo creo que las cosas más pequeñas son las que influyen más en la vida de la gente. Yo recuerdo haber sido muy chico, no sé, te diré 8 o 9 años, y haber escuchado a mi mamá diciendo: eres una cotorra culiada. Perdón por el garabato, pero... Perdón por lo de cotorra. Por lo de cotorra, pero en el fondo fue como, de alguna manera me dijo: tú hablas mucho. Yo siempre de chico siempre he sido muy hablador y siempre se me orientó por el lado de... Inicialmente se me aconsejó periodismo y después se me dio más el lado de las comunicaciones. Y creo que ha sido muy acertado. Fue como un comentario de broma, pero que nunca se me quitó de la cabeza el sentir que el hablar y comunicarse a una persona que se le da fácil, como están viendo ahora, que no puedo parar de hablar, puede ser un significante de un desarrollo a nivel de carrera o lo que sea. Yo creo que fue por eso, la verdad. Ya, perfecto. ¿Y tus primeras experiencias con la radio, por ejemplo? Mira, mi primera experiencia con la radio fue con el Pongámonos Serios, otro era tiempo ya, en su primera generación, cuando estaba Oscar Álvarez, Eduardo Carrasco, acá Edo Caroe, y el Perillas Torpe, Feña Salinas. A mí se me invita por mi capacidad como de hacer personajes en el fondo. Nosotros queríamos generar un programa que, si bien los tres anchor, que era Feña, Eduardo y Oscar, necesitábamos un alivio, una salida cómica pero absurda dentro de todos los temas que se iban a tocar dentro del programa. Era complejo porque es un programa que salía de lunes a viernes, entonces estar creando contenido constantemente 5 días a la semana es un gran desafío. Entonces el que viniera alguien a hacer personaje ayudaba bastante. Entonces, ¿qué clase de personaje así, por ejemplo? Mira, yo creo que el primer personaje importante que tuve, el primero que salió fue un personaje odioso. A mí me encanta, pero es el personaje que más me carga hacer. Acá yo no sé si presente habrá gente que está metido en el mundo del doblaje. Yo no tengo una cercanía profesional con el doblaje, pero sí como espiritual, por así decirlo. Yo creo que meterse en la piel de un personaje siempre es entretenido, porque tú de alguna manera intentas comunicarte simbióticamente con él. Entonces, a mí me tocó hacer un personaje que se llamaba Carlos Zárraga, Dr. Carlos Zárraga, que era un personaje que representaba a lo más extremo que podía llegar un pensamiento de derecha chilena, hablando como derecha chilena, bien brutal. Era un tipo negacionista, era un tipo homofóbico, era un tipo que usaba la pseudociencia en pos de justificar de repente cosas muy atroces. De Carlos Zárraga salió que la homosexualidad se curaba con electrochoque en los testículos o en los ovarios, que la mejor forma de poder aliviar el tema de la tercera edad era domesticando a los abuelos, ¿cachai? Todo esto relacionado como con estudios que nunca existieron. Sin duda tenía muchos hijos también. Tal cual. Pero se hacía para provocar una reacción en el radio escucha. Entonces estaba, por supuesto, la gente que tenía súper claro que era un humor, porque la premisa que tenía este personaje es que tenía que ser extremadamente extremo, ¿cachai? O sea, valga la redundancia. Porque si quedaban un punto medio se hacía real. Y eso era lo que no queríamos. Queríamos que el weón tenía que irse al chancho para que no quedara duda que era falso. Y aún así, hay gente que llegaba y decía, interesante igual lo que postula el hombre, ¿cachai?
te llaman. Dejaste una semilleta. Brutal. Así como llegó gente que llegaba a la radio a pegarme, había gente que decía que bueno que le den, que traigan a una persona erudita, ¿cachai? Que si no escucha lo que tiene que escuchar. Podríamos decir que influenciaste el rechazo y su triunfo. Probablemente. Bueno, acá está. Carlos Zárraga a veces sí, absolutamente del rechazo. Entonces, pero es interesante porque yo odiaba al personaje, porque tenía que yo ser odioso y hablar de cosas que yo no comparto. Pero yo creo que eso es lo lindo de las comunicaciones igual. O sea, uno tiene que ponerse muchas veces en ambas sendas como para entender las posturas que uno habla. Pero ese fue mi primer acercamiento de radio. Después llegué a hacer de todo. O sea, hicimos personajes de Milagros Parra Arcoiris, que es un ser medio andrógeno, medio esotérico. Hice de Cheeseburger, que era una vaca, que solamente hablaba como vaca. Y yo estuve en radio en vivo FM haciendo así todo el rato. Y la gente le encantaba. De hecho, la matamos, la revivimos en un capítulo. Y en el momento que la revivimos, empezó el terremoto del 2010. Que fue tremendo. Eso está grabado cuando estábamos haciendo... ¿En vivo? ¿Estuviste en vivo? Sí, pues estuve en vivo. Estuvimos ahí. Entonces, esos fueron mis primeros acercamientos de radio, pero siempre escondidos, siempre sin nombre, ¿cachai? Porque la idea era que el personaje, la gente no supiera que había alguien detrás. Entonces, mis primeros pasos en radio nunca tuvieron nombre y apellido, solamente personaje. Ahora es interesante, como decían los viejitos de radio, que la radio es a color. Es un teatro de la mente y los personajes vienen a tomar ese rol y finalmente a veces da lo mismo que él lo está haciendo. Tú te imaginas y te apoderas de un personaje en la radio. Yo creo que la radio, recordar que la primera instancia popular de entretención que tuvo la gente era la radio. El cine en sus inicios era algo que era muy restrictivo a la gente popular. La radio hasta el día de hoy sigue siendo, ante cualquier catástrofe, el medio primario para informarse. La radio no cae nunca, tendrían que botar las antenas. Las radios pueden sostenerse emitiendo durante días con o sin luz, entonces realmente es un medio que, a pesar de que la sociedad ha intentado matarla, decir no, la radio murió, nunca va a ser así. O sea, cuando estuvo el terremoto y la gente se quedó sin señal, tanto de internet, etcétera, todo se informaba por radio. Entonces, efectivamente creo que la radio tiene un espacio en la humanidad y en nuestro contexto social comunicativo muy importante. Y por lo demás, entretenido. O sea, el radioteatro, que es algo que a mí me encanta, que ya está muy en desuso, pero es algo que los podcasts han estado trayendo de regreso. Eso es lo que me gusta a mí de los podcasts, que el podcast es un matrimonio, bueno, no más que un matrimonio, es el hijo que deja el matrimonio entre la tele y la radio. Está como justo en el medio. Entonces, no sé si aquí han escuchado Caso 63, que es una joya. O sea, es el radioteatro en su máxima expresión. Y es lindo que eso suceda, porque en la radio ya no hay espacio, ¿cachai? Entonces, pero sí en los podcasts. O sea, recordemos cuando Orson Welles, en la primera mitad del siglo XX, realiza el radioteatro de La Guerra de los Mundos y cuenta la leyenda que fue tan creíble que hubo gente que empezó a suicidarse porque de verdad estaban llegando los marcianos. Entonces, el poder de la radio y lo que puede provocar es maravilloso. Y eso está ocurriendo en este momento, así que tenemos que salir de acá. Oye, Tomás, ¿cómo pasáis al mundo del podcast? ¿Y qué tan distinto es de la radio? Mira, yo creo que el mundo del podcast sucedió por varias razones. Bueno, la más importante es hambre. El podcast nace prácticamente en plena pandemia. Nosotros habíamos empezado un poco antes. Nosotros tuvimos casi una temporada, la primera temporada, que fueron 6 capítulos antes de la pandemia. Pero en general, nosotros tres, hablando de Eduardo, Alejandro y yo, estábamos cada uno pasándolo como el pico a su manera, cada uno. Si bien, por ejemplo, el Eduardo estaba en un buen momento de su carrera, esto fue post-Festival de Viña y todo, él estaba anímicamente en un espacio muy muerto. Nada lo motivaba, estaba como, no entendía su comedia, estaba como bien, estaba depresivo el weón, como es el Eduardo. Buffy estaba realmente, o sea, estaba en la basura, o sea, él no tenía plata, estaba viviendo en casas de amigos, viviendo con sus hermanos, ¿cachai? Viviendo en living, vivió en mi casa, se asume que mató a un weón en Viña, nadie sabe por qué. Se va a resolver. Y yo por mi lado también, o sea, muy mal, viviendo con un sueldo mínimo. Venía llegando a Estados Unidos, ¿no? Venía llegando de Estados Unidos, un gran fracaso el que fue a hacer allá, donde perdí todas mis cosas, con crisis emocionales, familiares, etcétera, e intentando sobrevivir en un mundo que la verdad económicamente es difícil. Y esto es un consejo que se lo doy a cualquiera que esté empezando en esto, que asegúrate que te guste.
Porque pasarlo mal, pasar hambre en algo que a ti no te gusta es penca, ¿cachai? Entonces, yo creo que esto es para todos los trabajos, pero en especial en las comunicaciones es un rubro donde uno tiene que de verdad ganar por insistencia, más que otra cosa. Hay gente muy talentosa pero que no insiste y caga. Sin embargo, hay gente que se mantiene, insiste y está y se logra. Se abre en algún momento una puerta y de ahí te quedáis. Pero para eso te tiene que gustar lo que estás haciendo, porque si no, no funciona. Entonces, en mi caso, creo que eso fue. Yo siempre fui insistente. O sea, si no me salía algo, iba a otro lado, me desanimaba, pero ahí estaba igual, ¿cachai? Como que de alguna manera uno gana por insistencia. Entonces, yo creo que esas tres cosas se juntaron. Se juntaron que estábamos los tres así como en una especie como de vacío y dijimos, bueno, nunca hemos hecho nada juntos. Pero la radio no nos quiere porque la radio estaba en un momento bien extraño también. Entonces, yo les dije, miren, yo estudié comunicación audiovisual. Yo soy capaz de montar un podcast. ¿Qué tan difícil puede ser? Dije yo. Y vaya que es difícil. Pero mis conocimientos funcionaron. O sea, yo fui capaz de levantar técnicamente un podcast. Me conseguí con Felipe Abello. Esto es un dato que nosotros hemos contado. Los primeros micrófonos que nosotros ocupamos son los mismos micrófonos que se ocuparon para Tierra 2. Entonces, de alguna manera, venían con magia, ¿cachai? De verdad que Felipe Abello los tenía ahí como tirados. Eran solo 2 micrófonos que ocupaba él y Pedro Ruminó. Yo se los pedí prestados. Y aprendí a conectarlos con una Tascam, que es lo que me alcanzó a comprar con la plata que tenía. No tenía para una mesa. Y todo ahí yo después, en postproducción, yo compartía el micrófono con Buffy. Y de alguna manera nosotros lo hicimos solamente para estar los tres juntos, ¿cachai? Como que necesitábamos en un momento estar los tres amigos juntos y ver qué pasaba. Por supuesto que está el factor Edo, que nosotros sabíamos que ya estando Edo Caro entre medio íbamos a llegar a más gente, pero si el producto era malo, no lo van a escuchar. Y creo que tuvimos suerte, creo que la gente sintió el hambre, sintió la desesperación, sintió, estos buenos quieren hacer algo. Y de ahí en adelante nos empezamos a meter en el podcast, pues, sin entender muy bien de qué se trataba. El Eduardo ni siquiera podía decir la palabra podcast, era podcast. Porque no entendía, ¿cachai? Él no entendía, para él era radio o tele, ¿cachai? Y el podcast era como una weá media rara, media aficionada, ¿cachai? Y bueno, finalmente llegamos a ser Chile, no nosotros, sino Chile como país. Fuimos durante muchos años el país que más consumía podcast per cápita a nivel mundial. Por eso que acá se dio muy bien el tema del desarrollo de podcast. De verdad que acá se escuchaba mucho, la gente quería escuchar a otras personas conversar, hablar. Qué buen dato el de Tierra 2, que son los papás del podcast. Sí, efectivamente. En Chile. Oye, hoy tenemos una oferta de podcast bastante amplia. ¿Cuál crees tú que son las claves para diferenciar tu podcast? ¿Por qué mi podcast debe ser escuchado? Mira, la primera, y creo que más importante, es absoluta y 100% técnica. Yo creo que uno, cuando tú, por ejemplo, y hablamos del teléfono, que es lo que siempre tenemos en la mano, uno puede ver un contenido que se ve más o menos, ¿cachai? Me refiero, uno puede sostener visualmente algo que no está en HD, ¿cachai? Ojalá fuera en HD, se agradece, pero si no, y si el contenido es bueno de lo que estoy viendo, igual me lo aguanto. No así a cómo se escucha. Cuando algo se escucha mal, uno tiene poca tolerancia, ¿cachai? Porque es una weá que entra directo a tus oídos. Entonces yo creo que para que un podcast tenga éxito, tiene que sí o sí escucharse bien. Da lo mismo lo que estoy hablando, puede ser un weón muy bacán, pero si se escucha como el hoyo, la gente va a tener poca tolerancia, ¿cachai? Como que así, esta weá se acopla, se escucha mal, ya, interesante lo que dicen, pero te vaya a desconectar el audífono porque no te va a dar, ¿cachai? 2024-2025 ya no está permitido. No podéis sonar mal, o sea, yo escuchaba mucho eso, no, si un podcast se puede hacer ahí con el micrófono de los audífonos, no, hermano. No es tan así, ¿cachai? Tampoco es necesario tener un estudio, un Shure SM7B, no sé, ¿cachai? Un micrófono de 400 lucas, pero hay alternativas de 50, 60 lucas, pero que hacen que la persona pueda escuchar lo que tú estás proponiendo. Si no puedo escucharte, te voy a cambiar, ¿cachai? Yo creo que eso es lo primero que tiene que suceder, es que se escuche bien lo que estáis haciendo. Calidad. Exacto, calidad técnica, por lo menos en el sonido. Que de ahí yo le doy un aplauso a todos los que son técnicos de sonido, que bueno, es una pega súper poco aplaudida, ¿cachai? Me refiero, pasa muy piola. La gente no sabe todo el trabajo que hay detrás de un ingeniero de sonido para que tú escuchís la wea bien y no terminís con dolor de cabeza, ¿cachai? El diseño de sonido es bien importante. Ahora, en términos de contenido, el podcast, y esto es un juicio 100% personal, porque los podcasts tienen muchas áreas, o sea, hay podcast nicho, hay podcast más genérico y todo, pero yo creo que lo más importante es que haya una buena complicidad con quien está hablando junto con sus interlocutores.
Si tú sentís que hay una persona que está incómoda hablando con otra, es raro que tú te conectes con esa persona, ¿cachai? O con ese podcast. Y algo que yo sí he aprendido mucho, y esto yo lo hablo más del chileno más que en general, al chileno le gusta mucho aprender mientras no le estáis diciendo que está aprendiendo, ¿cachai? Cuando tú al chileno le enseñás, entonces yo te voy a enseñar algo, y no me enseñé una hueá, weón. No, ¿cachai? Como que siento, pero en cambio cuando tú escondes el aprendizaje en otro tipo de contexto y la gente se da cuenta, mira, finalmente, no sé, pues yo me acuerdo que en el podcast cuando hablamos de lo que era un mojón, que el mojón realmente es un hito geográfico, ¿cachai? Pero eso se dio en el contexto más coprolárico, ¿cachai? Como hablábamos de la caca. Y sin embargo la gente se rió bastante, pero quedó con esa información de, mira, finalmente igual, a pesar de que no quería, salir con esta información bastante extraña de que un mojón es para es una estaca, para dividir un hito geográfico de otro, ¿cachai? Saludamos a los que están almorzando en este momento. Efectivamente. Pero eso yo me doy cuenta que al chileno le gusta harto, le gusta aprender dentro de un contexto de comedia, sin darse cuenta que le están entregando información, ¿cachai? Y yo creo que eso hace que siempre funcione. Si tú vas a hacer un podcast de cartas, por ejemplo, Pokémon, ahora que tenemos un campeón mundial, de repente igual es bueno, en vez de enseñarte directamente así lo que es Pokémon puro y duro, darlo en un contexto entretenido para que la gente esté aprendiendo, pero no siente que está aprendiendo, ¿cachai? Y al chileno le gusta bastante. Eso es como un secreto que he aprendido en el tiempo. Rescato ese punto, Tomás, sobre todo de Tomás va a morir, que ustedes siempre dejan una perlita, ¿cachai? Bueno, tienen tres mentes muy prolíficas, y es interesante eso, cómo te lo llevas. Y lo mismo en la FM también, porque podemos estar hablando, ¿te acordás de ese carrete que nos pegamos? Pero ya, ¿con qué me quedo? Mira, yo creo que el dejar una perlita, como dices tú, es un buen término, porque siento que finalmente las perlas que habitan dentro de las ostras requieren que alguien vaya y las abra. No, las perlas no andan dando vueltas. Claro. O sea, como que me tomo un poco tu metáfora. Hay un mar de podcasts, amigo, y eso me gusta. Yo siempre he sido muy fan de la competencia. Yo creo que entre más competencia, más sano es para el usuario lo que recibe, ¿cachai? No sé si se entiende mi concepto. Sí, claro. Si hubiera un solo podcast en Chile, tendría una calidad muy baja de podcast porque no tiene que competir con nadie. En cambio, cuando tienes una gran competencia, tú le estás diciendo al resto, hay que subir un poco el juego, ¿cachai? Eso pasa en todo sentido de cosas. Eventos, por ejemplo. Hay un montón de eventos de corte gamer, anime, etcétera, hasta que no llegue un evento que cambie eso y diga, vamos a dejar de hacer una feria, ¿cachai? Una feria friki pero cara, que eso es lo que hemos estado viviendo los últimos 10 años en eventos. Una gran feria, hasta que no llegue alguien y lo cambie, nadie más lo va a hacer. Ese es nuestro estándar, ¿cachai? Entonces, yo creo que es buena la competencia y es bueno ver que hayan rostros que quieran ingresar. Lo mismo el doblaje. Chile antes no era ni considerado en el tema del doblaje, estaba todo tomado México, ¿cachai? Hasta que alguien en algún país crea un estándar y dice, se puede, ¿cachai? Acá en Chile se puede hacer algo. Vuelvo al tema Pokémon, tenemos un campeón mundial. O sea, en el fondo yo esto lo intelectualizaba en el auto, de que yo decía a Fernando, un cabro de 17 años que llegó a Iquique a un colegio, llegó con $60,000 bajo el brazo, campeón mundial de Pokémon. ¿Cuánta gente habrá jugado con Fernando y que le ha ganado? O sea, en el fondo hay hueones en Iquique y acá en Chile que tienen en su mente, yo le gané a un campeón mundial, po. No en el mundial, pero le he ganado. Entonces eso quiere decir que se puede, pues, weón. Sus pokebolas son a nivel mundial. Exactamente. Entonces, para mí, eso es como bien revelador, ¿cachai? Como decir, si hoy día hay un weón que frente a un podcast, o frente a un micrófono, perdón, puede hacer un podcast de éxito, y es un tipo que yo conozco, que lo he visto, etcétera, eso quiere decir que yo probablemente igual puedo, si es que elevo el estándar. Yo creo que eso es como lo que me da como gratificación al respecto, ¿cachai? De que no hay nada muy masula, weá, pero como que no hay nada imposible realmente. Solamente hay insistencia, weón, si hay que insistir. ¿Sabes qué? Bueno, qué buen punto. El otro día en la radio nos tocó entrevistar a Fernando González y a Tomás Mazú a propósito de los 20 años, las medallas de oro de Atenas 2004. Y claro, es increíble el tesón con el que lo que dices tú, la perseverancia finalmente. Sí, pues bueno, el Nico, yo lo entrevisto, no puedo entrevistar a Fernando, pero el Nico me decía justamente eso. O sea, decía finalmente, weón, en el tenis también es lo mismo, tú puedes tener mucho talento, pero tenés que insistir. Po. Y ahora, y saber abrazar el fracaso también. Exacto, sí, po. Que el chileno igual de repente no es muy bueno abrazando el fracaso. Yo creo nos que enseñan tampoco. Ese es el tema, somos personas muy frustradas igual. O sea, más que personas frustradas, yo creo que estamos muy insertos en una cultura tremendamente exitista. O sea, somos muy, muy exitistas y muy inmediatistas. Claro. Yo tengo un hijo, tiene 11 años. Y yo, por ejemplo, no sé, ahora está adicto a las palomitas de maíz. ¿Por qué? Porque las puede hacer. Ya sabe ocupar el microondas y todo el tema.
Y 2 minutos y medio sacó el cálculo de él que se hacen, según él, las palomitas perfectas. Pero ya está pateando la perra de por qué 2 minutos y medio y no 1 minuto. ¿Cachai? Y yo, pero era chistoso, pero realmente es preocupante. O sea, yo digo, weón, ¿qué vas a hacer con ese 1 minuto y medio que tú quieres ahorrar? ¿Cómo puede ser que ya esté en nuestra piel que queremos todo rápido, weón? No somos capaces de esperar 2 minutos y medio por unas palomitas. Yo le dije, ¿vos sabés cómo tu abuela hacía las palomitas, weón? ¿Cachai? En una olla tenía que estar, se le quemaban las palomitas, era un hueveo. Y tú tenés 2 minutos y medio y ya estás alegando, weón. O esperar al viejo con la corneta. Exacto. Una semana para comer cabrito. Exacto, pues, ¿cachai? Entonces, como que yo digo, estamos insertos en una cultura que todo lo quiere inmediato y eso también incluye el éxito. Claro. En general, muchas personas que, loco, estoy estudiando esto, yo lo he visto mucho, que comparto media, se ha dado a nivel mundial de estas personas que tienen 2 títulos, así como aquí estoy yo, tengo mi título de pedagoga y esto, y me están pidiendo, y cómo es que no estoy ganando mucha plata. Puta, porque la vida es así, pues, weón. ¿Cachai? Es lamentable, tú podías estudiar 15 años, y no quiere decir que tú salgas de la universidad y el mundo esté así como, oye, sí, acá está tu super sueldo. Vaya a tener Estábamos esperando. Claro, vas a tener que insistir igual porque somos hartos en este mundo, somos caleta. Entonces yo creo que el empezar a acuñar ese éxito temprano o rápido es muy frustrante, weón. Cada cosa tiene su tiempo. Ahora hay gente que tiene suerte. Yo creo que tuve mucha suerte de haber hecho un podcast que tuvo un éxito bastante rápido, pero podría haber sido lo contrario también. Ya, pero igual también hay una previa, tú lo contaste. O sea, tú empezaste a hacer las cabritas el 2010, ¿cachai? Empezaste, entonces es todo un proceso. Tomás Leiva, de Tomás va a morir, hoy en este Open Day de Sudamerican Voices. Tomás, hay un punto que me interesa que le cuentes acá a nuestros asistentes, que es muy importante, la parte empresarial del podcast. Que es algo que no sé, tal vez uno cree que es la magia de sentarse al micrófono y hablar, pero hay algo ahí importante. Sí, yo creo que es lo más importante, la verdad, porque mi trabajo es ser creativo. Mi trabajo es ser creativo y comunicativo. El trabajo de Edo, con mayor razón, lo mismo, creativo, hacer chistes, el trabajo de Buffy será amargado. Pero... no. Pero todo eso confluye en un producto final, ¿cachai? El trabajo que no nos corresponde a nosotros tres, lamentablemente, es la parte, como dices tú, empresarial. Al principio uno tiene que hacerlo porque es lo que hay, pero nosotros tuvimos grandes problemas por no saber la parte comercial del asunto. Y creo que ahí es cuando uno, esto lo digo con una vergüenza gigante porque sé que tienen mala prensa, pero efectivamente de repente uno tiene que buscar a esos ingenieros. ¿Cachai? Una persona que sea muy fría de pensamiento. El ingeniero es la persona que te ayuda a no enamorarte de tu producto, que es la muerte. O sea, enamorarte en exceso de lo que tú estás haciendo es fatal, weón, porque en ningún momento lo soltáis. Hay un punto, por ejemplo, nosotros, para que se hagan una idea, en un capítulo. Nosotros hoy día grabamos de corrido, grabamos desde 1 hora y media a 3 horas, eso es lo que nosotros hacemos, dependiendo. Si el capítulo está bueno en 1 hora y media y sentimos que ya no damos más y que 2 horas y media queda. Pero si seguimos teniendo como jueguito, damos hasta las 3 horas. Eso es lo que nosotros dijimos ya. Si tenemos un capítulo de 3 horas, porque son 3 horas buenas. Pero antes nosotros grabábamos, amigos, 24 horas. Grabábamos un día entero. ¿Cachai? Y hablábamos y regrabábamos y no optimizábamos el tiempo. Entonces, ¿quién era el weas triste que tenía que quedarse editando esa wea? Yo, ¿cachai? Entonces, hasta que no llegó alguien, un ingeniero, y nos dijo, basta con la weá. O sea, ustedes tienen que optimizar su tiempo porque su tiempo finalmente es plata, ¿cachai? En el fondo, mientras ustedes están un día haciendo una weá, ¿no será mejor ocupar ese mismo día haciendo 3 capítulos distintos? Entonces, la parte empresarial, la maquinita, es buena delegarla, weá. Es buena dejar a los creativos en su caso, a la gente que sabe administrar las lucas en su caso, y en particular a saber a desenamorarse un poco de lo que uno hace. Para los músicos es brutal, un tema musical puede estar, uno puede estar todo el rato haciéndole algo, ¿cachai? Hasta que no llega un huevón y te dice, está listo, pero no, es que está listo, ¿cachai? Y eso es un dicho que yo lo aprendí con el tiempo, mejor listo, o sea, mejor hecho que perfecto, ¿cachai? Entonces, en el mundo empresarial es importante, el mundo del podcast es un mundo que es súper ambivalente. Tú vayas a la radio y tú querís, por ejemplo, como marca, tener un segmento, la radio tiene precios pero establecidos, ¿cachai? Te dice, nosotros estamos de tal hora a tal hora, esto es nuestro rating, ¿cachai? Entonces, esto es lo que vale mi segmento. En el podcast, loco, eso no existe. El podcast todavía no se puede regular económicamente hablando porque justamente se puede hacer en un gran estudio como en una cocina, ¿cachai? Entonces, es difícil ponerle un precio. Y eso lo hace una persona que maneja bien las lucas. Ahora, al amigo ingeniero, que hay que tener siempre, que también hay que tener un amigo mecánico, le añadiría, y recogiendo tu experiencia, el amigo abogado. Absolutamente.
Mira, nosotros en el podcast, esto lo hemos comentado en el podcast también, nosotros fuimos como la Taylor Swift de los podcasts. Porque nosotros firmamos a ver, a mí me llegó ese contrato, ¿cachai? Yo de los tres, yo soy el único que habla inglés. Entonces, claro, yo leí el contrato y yo les dije, el contrato, claro, yo entiendo todas las palabras, pero yo no sé nada de contrato, ni en español ni en inglés, ¿cachai? O sea, en el lenguaje técnico, acá, por ejemplo, dice oportunidad. ¿Qué chucha para ellos significa oportunidad? No tengo idea. Esto debería revisarlo un abogado porque yo no entiendo la wea que estoy leyendo, no sé. Solamente veo que nos van a pagar tanto, nos piden tantos capítulos y que el nombre es nuestro. Eso es todo lo que entendí, pero dudo que en 12 páginas sea lo único que diga. Entonces, claro, como el Eduardo y ninguno de nosotros tres tenía mucho tiempo, éramos un equipo pequeño, para que se hagan una idea, el podcast partió, éramos 5 personas, o sea, la verdad éramos 3, pero después se agrega Diego, que es el hermano de Eduardo, que funciona como nuestro productor ejecutivo. Y después se agrega Gonzalo, que es en el fondo el que me quitó a mí el peso de tener que yo editar todo. Gonzalo fue... Yeah. Sí, a mí me costó, sí, fue como entregar una guagua. Pero claro, yo necesitaba esa ayuda porque yo me estaba consumiendo. Estaba muy mal en términos de tiempo. Entonces Gonzalo fue el que vino a hacerse cargo de esa área. Y desde entonces hasta ahora, esos 5, ahora somos 50. ¿Cachai? Entonces... ¿Vieron lo que se puede lograr con un podcast? Somos hartos. Estudios Neverland... Hoy día es una sede de 3 pisos muy bonita, tenemos 50 personas, suena lindo, pero, o sea, es lindo, pero es un montón de problemas, porque la gente pelea entre ellas, porque la gente tiene opiniones con respecto a sus jefes, porque también nosotros somos súper nuevos en esto, entonces vamos aprendiendo. Imagínate, ustedes son jefes también. Somos jefes, pues, pero imagínate que es una empresa que partió de amigos, entonces a nosotros la ley Cari nos va a hacer cagar, porque somos... En Sudamérica también dicen acá. Pero es porque, claro, se da un contexto de amigos y de repente tenéis que mirar para atrás y te dais cuenta, chucha, somos una empresa, ¿cachai? Y eso igual de repente es fome, ¿me entendís? Porque como que uno tiene que empezar a respetar las lejanías, ¿cachai? Ya hay ciertos tratos que yo ya no puedo tener con ciertos trabajadores o trabajadoras porque uno nunca sabe. Claro, yo por ejemplo le puedo decir algo a un amigo o una amiga, pero yo no sé cómo lo toma la persona que está al lado, que no me conoce, ¿cachai? Así como, ¿cómo le habla así a la Stacy? ¿Cachai? Y no tiene idea que yo con ella nos conocemos hace tiempo, o yo con Buffy nos conocemos hace tiempo, ¿cachai? Entonces, claro, uno tiene que empezar a entender que los ojos del resto igual valen, me refiero, igual tienen un peso, entonces uno tiene que transformarse en algo que quizá no necesariamente tú quieres, pero es parte del juego, ¿cachai? Entonces en el área legal fue cuático. Nosotros en ese contrato nos hicieron mierda, amigo. Nos quitaron, nosotros no podíamos dejar de trabajar con ellos. Don Richard Spotify. No es Daniel Ek, bueno, ese pelado culiazo, se lo digo, lo odiamos. Que fue brutal. O sea, en el fondo nosotros en un momento, para que se hagan una idea, nos cortaban dinero de los teatros y ellos no ponían ni un peso, ¿cachai? Porque ellos que entraron en una weá que se llama productor pasivo. ¿Qué chuche va a saber yo lo que significaba productor pasivo? Productor pasivo es que todo lo que ustedes hagan, aunque yo no ponga plata, mientras el contrato esté vigente, y a mí me corresponde una parte. ¿Cachai? O sea, nosotros podríamos haber hecho una película de Tomás va a morir, haber invertido 100% en eso, y Spotify igual tenía que, uno, estar su nombre, a pesar de que no hicieran nada, a pesar de que no pusieran ni la tapa de un lente, y además les correspondía plata. Era tu señor feudal. Efectivamente, brutal, tal cual. Entonces fue un tema porque no nos podíamos salir de ese contrato. Entonces lo que nos jugó a favor, uno fue que nosotros creamos estudiosneverland.com porque aprovechamos un vacío en el contrato que ellos tenían, que nos permitió crecer con otro nombre hacia el lado y empezar a redireccionar cierto contenido hacia allá que ellos no tenían acceso y porque se están quebrando. Entonces, como no tenían plata, ahí sí cagaban. Pues si no nos pueden pagar, no nos pueden tener, y ellos mismos decidieron romper el contrato después de tiempo, pero eso fue una suerte, si no seguiríamos metidos en esa weá. Entonces, también es súper importante el ver con quién firman, con quién graban, ¿cachai? ¿Qué es lo que les piden? ¿Quién es dueño de tu capítulo? Eso es súper importante. Tú realmente puedes ir hay un montón de lugares donde te dicen, no, te pasamos todo, y tú vas a hacer todo el trabajo creativo, toda la cuestión, y al final del día tu capítulo no es tuyo, ¿cachai? Queda ahí, o una gran parte pasa a ser de otra empresa. Es muy similar a la industria discográfica, finalmente. Tal cual. Y es bien criminal finalmente porque el crear un producto a nivel de podcast es súper complicado. Llegar a un público, que ese público más encima se acostumbre bueno, eso también es importante. Nosotros lo aprendimos también a la mala. Tú puedes tener un muy buen contenido, pero si no tienes emisiones esporádicas, a la gente le gusta la constancia, ¿cachai?
Nosotros con el Eduardo, ahí por ejemplo el amargado de Buffy tiene razón. Creo que él es como nuestro cabo de la tierra. Hay que echarle limón a las comidas. Exacto. ¿Por qué? Porque yo con el Eduardo somos muy fan de la calidad. Yo soy de la idea de que si un capítulo sale mal, no debería salir al aire. ¿Cachai? Y se quedará la gente en un capítulo a la semana y se regrabará la weá hasta que se suba algo bueno. El problema es que, como les decía antes, eso es como enamorarse de tu producto y pierde la constancia. Entonces la gente no sabe bien si esta semana hay un capítulo o no hay un capítulo. ¿Sabéis quién tiene capítulos todos los días? Sentido del humor. Listo. Que los amamos, ¿ah? Son nuestra competencia directa, pero nos llevamos muy bien. Pero ellos son así, pues, weón. ¿Cachai? O sea, ellos suben una weá y la suben y tienen su... Entonces eso genera, esa constancia genera público. Entonces con Buffy nos dice lo mismo. Acá hay un compromiso. Si la weá quedó mal, será mejor la próxima semana. No sé. Y hemos aprendido eso y ayuda a caleta. Ayuda muchísimo a la hora de la cadencia. Y eso también es un error que yo he encontrado mucho en los creadores de contenido. El creador de contenido, que también lo entiendo porque es su propio jefe, es súper poco riguroso con la weá de cómo se llama esto, con la periodicidad de lo que sea que haga, ¿cachai? Por cualquier razón no se hace un stream, por cualquier razón no se hace un reel, por cualquier razón no se hace un podcast porque yo me siento mal, que mi perrita culia se murió, que esto, que la weá. Lamentablemente en el mundo de las comunicaciones esa weá no va, ¿cachai? O sea, imagínate que yo para los terremotos ahí tengo que estar, ¿cachai? Para el cumpleaños de mi hijo ahí tengo que estar, para el 18 de septiembre ahí tengo que estar, porque en el fondo la cadencia es lo que te hace el tema. Y claro, cuando uno tiene un jefe, cuando vos tenés un canal encima, claro que uno lo hace porque tenías ese tema, pero cuando tú eres tu propio jefe, igual como que te da esa licencia. Te digo porque a mí me pasó también, ¿cachai? Yo de alguna manera, cuando empecé a flexibilizar mis streams, porque bueno, igual estaba haciendo un montón de cosas por otro lado. Tú en pandemia le diste como caja. Duro, todos los días, y fue cuando mejor me fue. Dejé de hacerlo, cagué. ¿Cachai? Y eso es culpa única y 100% mía, porque siempre había una excusa. Porque yo no estaba de buen ánimo, porque estaba cansado, porque tenía que hacer esto, tal cosa, y ahí tú mismo vas dejando tu producto a que la gente, si tú te olvidas de tu producto, la gente se olvida 2 veces más rápido de ese producto. Entonces, es un secreto, weón, a vos, todo el mundo lo sabe, sé constante y vaya a ver que las weas crecen de manera orgánica. O sea, hoy día te vas una semana y desapareces. Cagaste. La gente, y esto también es duro de decir, pero también es muy cierto. Nosotros partimos del podcast que era como un humorada, entre comillas, que decíamos que el cariño de la gente no existe, ¿cachai? En el sentido de que ese cariño que la gente emite no es realmente cariño por ti, es cariño por tu producto, porque en el fondo a la gente lo que le interesa de ti es lo que tú haces. Yo, por ejemplo, estoy muy metido en el mundo de la música y a mí me ha costado un mundo, de verdad, volver a instaurar un programa donde la gente quiera saber del músico. Pero lo entiendo porque a la gente no le interesa el músico, a la gente le interesa la música que hace el músico, ¿cachai? Entonces cuando tú, por ejemplo, tenés Gata Only, ¿te interesa realmente saber cuántos balazos le han pegado a Cris MJ? Da lo mismo. Te interesa que el weón haga música, ¿cachai? Que eso es lo que a él te gusta. De repente la vida de él son para los fanáticos hard fan, ¿cachai? Yo escucharía al día 60 canciones. ¿De cuántos weones realmente de esas 60 canciones yo quiero saber su vida? No puedo, no me da la cabeza. Entonces, de esos 60 artistas, quizás hay 2 que me interesa saber toda su vida, ¿cachai? Como cómo nacieron y todo lo que les costó salir adelante, la cuestión, porque me gustan mucho. Pero de los otros 58, me interesa su música, qué es lo que ellos hacen. Y si dejan de hacer música, se van a olvidar, pues, ¿cachai? Y eso no es malo, es completamente normal. No hay que verlo como, es que la gente es penca, si la gente consume nomás, pues uno también lo hace diariamente. Hay sagas, weón, de películas que te pueden gustar mucho y se dejan de hacer, pasan a ser películas antiguas y ya como que no tiene sentido que vuelvan. Entonces yo de verdad soy muy fan de la gente que, independiente de, no se amurre y no se frustre y siga teniendo, weón, pico. Yo voy a seguir haciendo esto 1 vez, 2 veces o 3 veces a la semana, al tiempo que ustedes mismos se pongan, pero intenten que bajo ningún concepto posible, salvo que realmente quede una cagada así como, weón, si no sé, ¿cachai? Pero ojalá no se altere, weón. Y eso sí o sí siempre les va a dar buenos reídos, weón. Tomás, ¿en qué momento duermes? Poco. No, sí, últimamente descanso poco, la verdad. Descanso poco, pero al mismo tiempo igual respeto mis horas de sueño, lo que más puedo. Por ejemplo, ahora que viene el Movistar, que estoy a cargo todo el pre-show, lunes, martes y miércoles, pues esta va a ser una semana bien exigida para mí, ¿cachai? Pero yo igual intento eso que después venga de la mano de un periodo donde yo mismo me regulo. ¿Por qué? Porque ese discurso de la persona que algo de razón tiene, que está ahí justo como en la edad. O sea, efectivamente, si tú estás entre los 18
y los 40 y tantos años, es una edad donde tú igual te podías exigir sin morirte, ¿cachai? Pero al mismo tiempo, eso tiene una merma en tu proceso creativo. Si tú estás cansado, sí va a tener un resultado negativo en todo lo que tú hagáis, ¿cachai? Nosotros, por eso que con el Eduardo y con Buffy nos tomamos a veces 2 periodos como de vacaciones, porque necesitáis llegar renovado. O sea, nosotros nos damos cuenta. De hecho, la gente que nos sigue cacha el tiro en los finales de temporada, que los capítulos cuesta un montón parirlos, porque de weón estamos cansadísimos. Y también echarse de menos entre ustedes. Sí, yo hay un momento... Toda una banda, al final, un matrimonio. Es un matrimonio. Piensa nosotros que pasamos años sin vernos. Buffy en Irlanda, yo en Estados Unidos, Eduardo en Temuco, y nos echábamos mucho de menos, y ahora nos vemos todos los días, para bien o para mal. Peleamos harto. Parte de tener una sociedad es pelear, ¿cachai? El tema es que yo tengo una fobia al conflicto, no me gusta. Entonces, como yo tengo esta fobia al conflicto, yo soy muy conciliador. Yo puedo pelear mucho porque tampoco soy hueón. O sea, yo tengo mis visiones y todo, pero a mí nunca se me olvida con quién estoy discutiendo, ¿cachai? Y esto me pasa tanto con mi hijo, me pasa en mis relaciones amorosas, me pasa con mis relaciones de amigos. O sea, yo puedo discutir contigo, pero a mí no se me olvida con quién estoy hablando, ¿cachai? ¿Por qué? Porque si no, de alguna manera, eso se afecta. Ya, por ejemplo, el Eduardo con Buffy están como ambos en extremos distintos. Entonces, siempre es bueno que haya una entidad conciliadora, porque si no queda la cagada. Yo de repente tengo que decirle a mis amigos, pues les digo lo mismo, les digo, weón, o sea, ya peleamos, y yo no aguanto saber que estamos peleados. Entonces soy yo el weón que los invito a un asado, o tiro una talla, ¿cachai? Pero es bueno tener conflicto en el trabajo, porque todos tenemos puntos de vista distintos, pero no es bueno estar tan juntos, weón. Yo, por ejemplo, en la pandemia odié a mi familia, weón. Es que no estamos hechos para estar tanto tiempo juntos, weón. No podía estar encerrado todo el día viendo, weón. Yo adoro a mi hijo, pero en un momento le dije, bueno, ojalá no saquen más de la pieza hoy día, weón. Porque es demasiado. Yo creo que la gente no puede estar tan sobreexpuesta a las relaciones interhumanas. Por eso que los streamers de alguna manera funcionan, porque es una distancia segura a otra persona y a otro mundo. Como que yo veo tu vida, pero tú estás en tu pantalla, yo en la mía, y estoy safe, weón, ¿cachai? A mí me pasa cuando juego cartas, por ejemplo. A mí me encanta jugar con equipos así cuando somos 4 o 6 personas, pero me carga jugar con una pura persona. Porque tengo que volcar toda mi humanidad en entretener al weón de enfrente, y me carga. ¿Cachai? Porque es demasiado para mí en términos de relación humana. Como que necesito que haya más gente, porque en caso de que yo se me acabe la batería, tengo un apoyo de 3 personas más que pueden abarcar eso, ¿cachai? Y creo que en las comunicaciones es lo mismo. Yo no sé si yo podría sostener el podcast solo con el Eduardo o solo con Buff. Siento que es demasiado. Me gusta que seamos 3. Me gusta que si uno está abajo, los otros 2 ayudan, ¿cachai? Me gusta que si uno anda con mal día, los otros 2 se encarguen de subirte ese ánimo, ¿cachai? Creo que hemos funcionado muy bien así. Hay veces que hemos entrado muy enojados de repente, weón, al podcast, pero como que el podcast es un lugar seguro para nosotros, ¿cachai? Entonces también creo que la gente lo se da cuenta, y la razón por la cual también le gusta el podcast. Tomás Leiva, Open Day, Sudamerican Voices. Oye, se nos hizo, pero... sí, rápido. Muy bueno. corto esta conversación. De verdad, hartas perlitas dejaste. Me quedo sobre todo con desenamorarte de tu producto. Sí, enfriarte ante tu obra también. Sí, es bueno. Yo creo que es lo mejor que uno puede hacer, porque te hace objetivo. De hecho, uno lo puede ver pues, cuando uno se enamora. Este último como comentario que doy, yo siempre pongo el caso de Spielberg. ¿Fue el de Tiburón o James Cameron? Spielberg. Que Spielberg, tú caché que tuvo grandes problemas con Tiburón, claro. Porque el weón se gastó todo el presupuesto en ese tiburón, que es más feo que la chucha. Y el weón decía, weón, nos gastamos una millonada en animatrones que puede andar en el agua, la weá. Y la persona que montaba en la moviola, que se llamaba en aquel entonces, que literalmente era un trabajo que estaba muy delegado, y bueno, que gracias a Dios hoy día tiene incursión tanto de mujeres y para hombres, pero era un trabajo de mujeres el editar, porque era un trabajo casi de costura, se cortaba la cinta, se volvía a pegar. Entonces, la postproductora de todo el material que hay de Tiburón dejó como 7 minutos de Tiburón en toda la película. Y Spielberg, weón, puso el dedo en el cielo, la quería despedir, pero ¿cómo si mira el medio Tiburón y la weá? Y la mina ganó la pelea frente al productor ejecutivo. Dijo, pero mire la mierda de Tiburón que es. Tiene que verse poco, ¿cachai? Y Steven Spielberg, hasta que muchos años después vio los cortes completos y dijo, realmente era penca el Tiburón, weón.
Y eso fue porque él estaba muy enamorado de la weá. Y si no le hubiese hecho caso a la otra mina, hubiese quedado una película cine Z, pues, weón. Mejor era el tiburón de cachureo. Tal cual. Así ordinario era. Así que tengan en cuenta también de cuando trabajen en equipo que todos tienen una opinión y es bacán tener opiniones objetivas, weón. Porque uno después con el tiempo se da cuenta si ya, igual había razón. Y sobre lo mismo, la otra vez veía que jugaron mucho con el suspenso porque la mente empieza a rellenar y de repente salía solamente el mar y la música de John Williams y eso ya tu mente lo rellenaba porque tenés que mostrar el tiburón. Era necesario. Claro. Lo explícito a veces no es amigo de la calidad. Con Alien lo mismo. El Ridley Scott quería que Alien caminara, ¿cachai? Y peleaba y era ridículo, pues, era un weón disfrazado, ¿cachai? Y ahí tiene que ver a alguien que le pelea al director. No, weón, se ve horrible, weón, se pierde toda esta weá, ¿cachai? Quería ponerle ojos al alien también. Entonces, se necesitaba de alguien que se enamorara al director y dijera, weón, pero mira, ábrete un poco más a esto, ¿cachai? Y ahí yo creo que está el talento de un creador, weón, no ser tan saco weá, ¿cachai? Como ser más abierto, así como decir, sí, yo tampoco quizás soy el weón que se las sabe todas. Tengo un talento, por supuesto, pero me decido rodear de un equipo que por algo está, ¿sabes? Entonces, bueno, el abrirse a eso y eso solamente le hace bien a tu producto. Y por último, si se equivocan en conjunto, weón. No se equivoca un puro weón. ¿Cachai? Entonces, eso también está bien. Tomás Leiva, muchas gracias. Sudamerican Voices, chicos. Gracias a este público hermoso. Nosotros nos vamos. Ya viene la competencia folclórica y todo el humor de risas.com. Esto ha sido Open Day Sudamerican Voices. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a ustedes.